Marzo de 1994. Horacio Gómez Bolaños, mejor conocido por su personaje de Godínez en El Chavo del Ocho, acaba de optar por regresar al entorno donde siempre se sintió más cómodo, las sombras. Decidió dedicarse a lo que más amaba: escribir, producir y gestionar aquello que le había brindado grandes beneficios durante varios años. No estaba experimentando. Era un refugio seguro y placentero para él. Apartado de la escena, sufrió un terrible accidente, de esos que no te quitan la vida pero que se encargan de dejar las suficientes secuelas como para ir desmoronando la fortaleza de cualquier mortal. Desde ese momento, tuvo su movilidad reducida y se movió en silla de ruedas dependiendo siempre de alguien para realizar cualquier actividad simple y vital. Sin embargo, un gran proyecto lo mantenía activo y entusiasmado pese a la tristeza con la que lidiaba todos los días por su salud. Este motor que alimentó su pulsión de vida se trataba de un gran homenaje y reconocimiento a su hermano. Pero quizás debido a una depresión silenciosa que fue oprimiendo su corazón, sucedió algo que dejaría atónitos y tristes a todos sus compañeros de trabajo y familia. Algo que nadie esperó y en consecuencia los tomó por sorpresa. Así es, a sus 69 años de edad, la vida, o mejor dicho, la muerte, está a punto de sorprenderlo. Pero mejor vamos a detenernos en este instante y nos subiremos en la máquina del tiempo para conocer y entender mejor cómo llegamos a esta triste parte de la historia. Sí, vamos a viajar un poco en el tiempo para conocer su carrera, anécdotas y el camino de un gran creativo que se quedó sin poder ver un homenaje tan deseado. Además, cerca del final, veremos algo que te dejará seguramente muy sorprendido. Por eso te invito a que veas este video hasta el final. Su nombre completo fue Horacio Víctor Gómez Bolaños y nació el 28 de julio de 1930. Fue hijo de Francisco Gómez Linares, muy reconocido en su época por ser pintor, dibujante e ilustrador, y de Elsa Bolaños Cacho, de profesión secretaria bilingüe. Tuvo dos hermanos mayores, Francisco Gómez Bolaños, 4 años mayor, y el reconocido por todos, Roberto Gómez Bolaños, quien le llevaba tan solo 18 meses de diferencia. Un dato de color y que incidió bastante en la vida de toda la familia fue que su madre fue prima de Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, quien fue presidente de México durante un período de 6 años, del 64 al 70. Esto sí que repercutiría en algunas facetas de la familia, sobre todo en lo económico durante varios años. Un dato que yo personalmente hasta antes de hacer el video no lo sabía, pero sí me llamó poderosamente la atención el vínculo de la familia y la política. Pero bien, como seguíamos contando, el padre de Horacio era un hombre culto, guapo, simpático y magnífico contador de chistes. Ese gran carisma tuvo por resultado una combinación letal, ya que con gran facilidad atrajo a dos grandes excesos: las mujeres y el alcohol. Este último tristemente se lo llevó a la temprana edad de 42 o 43 años, producto de un derrame cerebral, dejando a sus 3 hijos de 9, 6 y 5 años al cuidado de su madre. Así fue como ella se convirtió en secretaria bilingüe a tiempo completo, dada la necesidad de posicionarse como la jefa de su hogar. Lamentablemente tampoco pudo conocer el furor y éxito de sus hijos, ya que un cáncer de páncreas terminó con su vida el 22 de diciembre de 1968. Sin embargo, pudo cuidarlos el tiempo suficiente hasta que ellos se convirtieran en seres independientes. Un día, Elsa, en su trabajo, que por cierto estaba muy bien posicionada y obtenía ciertos privilegios más que beneficios económicos, se le acercó una compañera con fama de tener ciertas capacidades clarividentes y le preguntó si ella tenía un hijo que se encontraba delicado de salud. Claro que sabía que su hijo menor, Horacio, estaba enfermo, si hasta había faltado al colegio. Pero la compañera fue más allá con su comentario y añadió: «Me duele ser yo quien te lo diga, pero debes resignarte a lo peor». De inmediato se dirigió a su casa ya que no pudo comunicarse telefónicamente. Al llegar, Horacio estaba hablando por teléfono con su novia de 11 años, flamante de salud. Poco había acertado la compañera,
Pero días después, ocurrió un suceso que podría haber estado ligado a su intuición. Los tres hermanos estaban llegando a su casa cuando de repente vieron a un perro tirado en la calle desangrándose enfrente a un jardín maternal. Según le contaron, la policía había disparado al perro ya que éste había atacado a varios niños del colegio. El perro mostraba claros signos de rabia y al acercarse los tres hermanos se dieron cuenta de que era Tarzán, un animal callejero que Paco, el mayor de los tres, había adoptado hacía poco. A pesar de darse cuenta de que el perro en cierta forma les pertenecía, simularon no conocerlo por cierto temor a que los culparan por algo. Lo peor estaba por sucederles a los tres hermanos porque su perrito semanas antes los había lamido en forma de juego. La salvación para ellos estaba distribuida en 20 inyecciones que debían darse diariamente y la misma debía ser aplicada en el estómago. A Horacio le tocó la peor parte. El médico que le tocó realizar la aplicación no era demasiado hábil y por error le pinchó una vena. Inmediatamente comenzó a lanzar espuma por la boca y cayó inconsciente al piso. Por suerte para Horacio, lo que podría haber sido una tragedia resultó tener un final feliz, porque por la puerta de su casa pasaba en ese mismo instante otro médico que lo atendió y logró salvarle la vida. Sí, así de complicados fueron los primeros años en la familia Bolaños. Pero ya volcándonos un poco más en su lado artístico, Horacio fue actor, guionista, director y productor. Sin embargo, su sueño desde pequeño fue ser futbolista, y hay quienes dicen que le sobraban aptitudes para hacerlo, pero nunca lo llevó a cabo y terminó estudiando actuación a pedido de su hermano. En 1968, su hermano Roberto, quien ya venía trabajando como guionista, fue convocado por Canal 8 de México como escritor y le proponen utilizar media hora de la programación con el contenido que él quisiera. Así nacieron los supergenios de la Mesa Cuadrada. Televisión Independiente de México presenta su programa Chespirito y la Mesa Cuadrada, con Rubén Aguirre, Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves y Chespirito. El perfil de Horacio, o más bien su percepción sobre él mismo, es que consideraba tener más aptitudes para estar detrás de cámaras y lo realizó por mucho tiempo siendo el supervisor de mercadeo de la serie en los 70, una especie de productor focalizado en las ventas generadas en el mundo Chespirito y que evaluaba constantemente la posición del negocio en el mercado. En ese mismo año extendieron a 1 hora. Estaba claro que el producto rendía y surgió Chespirito y el genial personaje del Chapulín Colorado. Y ya para el año 1972 nació el sensacional programa que fue furor a nivel mundial y lo sigue siendo al día de hoy. Sí, estamos hablando del Chavo del Ocho. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Cabe aclarar que más allá de su colaboración por detrás de escena, Roberto vio en Horacio otra clase de cualidades. Así fue como en 1973 lo convocó para realizar papeles secundarios dentro de las series entrañables llamadas por todo el público. Si bien realizó varias interpretaciones, todos recordamos su tierno personaje de Godínez. A simple vista personificaba a un niño de aproximadamente 8 años. Aparecía en la escuela sentado en el último lugar donde cada vez que lo nombraba el profesor Girafales, al que por cierto hacía enojar mucho, él de antemano y sin saber el motivo ya por las dudas decía no saber lo que le estaban preguntando o debido a que siempre estaba distraído solía contestar: Godínez. Yo no fui, maestro, yo no fui. Pregúntale, yo no fui. ¿Tú no fuiste qué? Godínez, ¿qué son ángulos? Sonángulos son los que caminan dormidos. Godínez. ¿Cómo se...? El nombre del personaje, si bien era su apellido, en una versión no oficial, se cree que tiene relación con el apodo que reciben los empleados públicos en México y su inclinación a eludir las tareas que se les asignan, y de esta misma manera se comportaba Godínez en clase. Encarnaba a un niño bastante listo, distraído y muy ocurrente en sus respuestas que a todos hacía reír. Es más, el público ya se anticipaba y reía antes de escuchar lo que tenía para decir.
Se destacaba del resto porque le sobraba inteligencia y lo hacía notar, como dijimos anteriormente, por sus respuestas tan ocurrentes y desopilantes. Y también mostraba pocas ganas de socializar con el resto de sus compañeros. Ya dijimos que su sueño era ser futbolista, pero a pedido de Roberto terminó inclinándose por la actuación. Lo cierto es que este deleite siempre estuvo presente en el talentoso director y guionista, ya que se pueden ver los guiños hacia su pasión que los incluía en sus participaciones como godines. Ejemplo de esto es cuando el profesor Girafales realiza ciertas preguntas, sus respuestas siempre hacían alusión al fútbol. Ante la pregunta sobre qué es el Cosmos, Godínez respondía que es un equipo de fútbol en el que jugó Pelé en Estados Unidos, o cuando dice cuál es la principal actividad del Azteca, y él contestó, los partidos de fútbol. Ahí también encontramos el tinte desopilante del personaje que logró mezclar ambas cosas. En un recorte de El diario del Chavo del Ocho realizado por Doña Florinda, cuenta que a Jaimito le gustan tanto las plantas que ni siquiera se ríe cuando hacen chistes con eso. Por ejemplo, un día nos estaba platicando de las flores que tienen perfume y se enojó cuando Godínez dijo que las plantas más olorosas son las plantas de los pies. Chiste que terminaron usando luego en el programa. Sí, así eran sus graciosas e inocentes acotaciones tanto frente a las cámaras como fuera de ellas. En 1974 se encargó de escribir los guiones del Chavo y del Chapulín Colorado. También fue el presentador de los espectáculos realizados en las giras en varios países de América que visitaron. En los 80 las apariciones de Godínez aumentaron y se hicieron presentes en la vecindad. Sus compañeros de escena solían ser La Popis y Ñoño, pero esto se dio ya en Chespirito, que fue un programa de televisión que agrupaba varios sketches de Roberto Gómez Bolaños. Sí, ya sé que la mayoría ya los conocemos a todos y más de uno recordará alguna de las tan peculiares frases que en cada sketch aparecían, sobre todo de parte de su hermano Roberto. No más de imaginármelo, ya me dio cosa. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¿Por qué? ¡Cállate, como el ¡Es que no me tienes paciencia! ¡Síganme los buenos! Horacio también participó en las películas El Chanfle 2, Charrito y Don Ratón y Don Ratero. Cuando finalizó Chespirito en su rol de actor, se dedicó por completo a realizar guiones y producir la serie, y en 1994 se juntó con su sobrino Roberto Gómez Fernández para trabajar en las oficinas de su hermano. Su personalidad fue muy reservada, sin inclinación a la exposición. De hecho, no se registran entrevistas dadas a la televisión. Por eso incluso nos costó reunir material al realizar este video, ya que, como acabo de mencionar, Horacio no era una persona a la que le gustaba hablar de su vida privada ni mucho menos mostrarla. Incluso se cree que fue el único personaje de la entrañable serie de televisión que no se prestó para diálogos televisivos. Claro está que sus funciones fuera de cámara las cumplía excelentemente. Su maravillosa creatividad y humor y su capacidad para organizar todo lo que el trabajo demandara fue el bastón de Roberto para todo lo que tuviera que ver con el universo Chespirito. Como ya mencionamos, de su vida privada sabemos poco debido a su bajo perfil, pero sí podemos mencionar que su esposa se llamaba Luz María Jiménez, de la que tuvo 4 hijos y la más triste desgracia. Su niño menor, Eddie, a los 4 años de edad había ingerido un objeto pequeño y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para extraerlo. Tristemente, en la sala de operación, perdió la vida. Roberto recuerda que el rostro de Horacio se había desdibujado y 2 meses más tarde del suceso fatal, comenzaron a salirle las canas, un pequeño detalle que pintaba su enorme tristeza. En sus últimos años, exactamente en 1994, Horacio sufrió una fractura en la cabeza del fémur. Esto requería de la imposibilidad de apoyar su pierna, con lo cual estuvo un largo periodo utilizando una silla de ruedas y toda la ayuda necesaria para poder realizar cualquier actividad que se propusiera. Al cabo de un tiempo y con una fuerte rehabilitación, se pudo parar y logró movilizarse con la ayuda de un bastón que lo acompañó hasta el final de sus días.
Existía un proyecto que lo mantuvo alegre y entusiasmado. Se trataba de un homenaje que Televisa organizaría para marzo de 2000 en honor a Chespirito, donde todos los personajes formarían parte de la celebración. Pero ese momento no llegaría para Horacio. Para él, tristemente, fue solo un anhelo. Era el 21 de noviembre de 1999, y ese mismo día, a las 12, iban a pasar en simultáneo todos los partidos de fútbol de la última jornada del campeonato. Por su amor al deporte, paradójicamente coincidió con su triste final. Horacio sufrió un infarto agudo de miocardio que lo dejó sin vida, llevándose las ilusiones de nuestro amado Godínez. Luego de su triste deceso, fue cremado y sus cenizas descansan en la parroquia Madre de Dios en Naucalpan de Juárez. El homenaje en el que Horacio trabajó hasta último momento se llamó No contaban con mi astucia y se transmitió durante 13 horas de manera ininterrumpida. Lo llevó a cabo Televisa en honor a Chespirito, a Roberto Gómez Bolaños y, por supuesto, para todos los personajes que pertenecieron a ese universo del humor. Lo recordaron todos con especial cariño. El que tomó la palabra fue Edgar Vivar, conocido como El Ñoño, y expresó: muy especialmente a Horacio Gómez Bolaños, quien también hizo de esta vecindad y de la escuelita en el papel de Godínez algo muy especial, y fue un entrañable amigo. Su hermano, quien había sido partícipe y compañero de casi todos sus proyectos, también lo recordó y le dolió mucho su inesperada partida. Para finalizar, podemos decir que hablar de un solo personaje que conformaba la bonita vecindad sería mezquino, sin nombrar al suceso en sí mismo, y mucho más que ahora sabemos que Horacio no fue simplemente Godínez, sino un gran creativo detrás del gran éxito. Horacio participó en 13 capítulos del Chavo, 6 en Chespirito y 29 en El Chapulín Colorado, siendo que estuvieron en la TV casi por 20 años. Vibraron en más de 50 países, 290 capítulos a lo largo de 7 temporadas. Hasta 1992 se los pudo ver con breves sketches en el programa Chespirito, y cabe mencionar que en países sudamericanos hasta el día de la fecha se emiten sus episodios y son vistos como si fuera la primera vez. El legado de la vecindad sigue firme como el primer día. Ellos eran un grupo de niños humildes, inocentes, que vivirán en el recuerdo de todos aquellos que alguna vez hayan visto sus capítulos. Entre todos sus participantes, Horacio fue sin dudas uno de los artífices que movió los principales hilos para que Chespirito se convirtiera en lo que fue. Además de un gran actor, también fue un importante creativo con grandes capacidades de ejecución, que hizo que ganaran millones y millones a la empresa que hoy en día aún sigue vigente.